un proyecto artístico creo que está determinado por, creo que parte de una pregunta, ¿no? Hay como siempre hay como un interés, una inquietud que, que atender, un problema que resolver, ¿no? Me parece que lo artístico apela en todo caso a los modos de aproximarse a tratar de responder esa pregunta. Es decir, eh, una esencia, más bien lo que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de hacer preguntas. Hay varios otros animales que incluso pueden aprender a comunicarse y tienen sistemas de comunicación, incluso los pueden aprender, como creo que hay orangutanes, en fin, pero nos podemos comunicar con ellos incluso a base de lenguaje de señas, pero ninguno de los animales hasta ahora que los han investigado se hace preguntas. Entonces, preguntarse sobre el entorno es lo que hace nuestra especie muy diferente de las demás. Cuando queremos responder ciertas preguntas, creo que hay varios modos de responderlas. Hay quien las responde con métodos científicos, tal vez están los filosóficos y me parece que los otros son los artísticos. Entonces, pues digamos de manera general y muy abreviada que un proyecto artístico de alguna manera trata de responder alguna pregunta o algunas preguntas en torno a algún fenómeno en la que va a utilizar los medios y técnicas y soportes del arte para tratar de aproximarse a alguna respuesta. Sin embargo, me parece que en esencia, ya sea cualquiera de los métodos, comparten cosas en común y que pueden ser utilizados para desarrollar un proyecto artístico. Me parece que para mí el primer paso sería enunciar con claridad las preguntas que nos hacemos respecto al fenómeno que queremos conocer o del que queremos reflexionar o sobre el que queremos entrar. Es decir, tal vez enunciar la pregunta que nos hacemos sea la más difícil de las tareas para mí, porque requiere tener con cierta claridad, establecer porque esta pregunta establece de alguna manera qué es lo que conocemos y qué es lo que no conocemos de ese fenómeno. Entonces, pues primero deberíamos enunciar más o menos con cierta claridad pues las preguntas que nos hacemos, que tenemos sobre un fenómeno. Pueden ser una o varias, ¿no? Pero bueno, tal vez yo no haría más de 3. En fin, este es para mí el primer paso. Tendríamos que primeramente hacer como una especie de revisión general sobre el fenómeno que estamos conociendo. Entonces, tenemos que saber los antecedentes y conocer el contexto de este fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, un proyecto acerca de es posible combinar la fotografía con la ceguera, por ejemplo, ¿no? Y por qué, no sé, otra pregunta podría ser por qué han estado distanciadas o por qué parecen dos mundos irreconciliables y tal vez cómo podrían generarse espacios de articulación en estos dos mundos históricamente y sistemáticamente separados. Entonces, pues tendríamos que hacer primero una revisión general como en torno a la ceguera y la fotografía y hacer una investigación, por ejemplo, en lo más general, yendo de lo general a lo particular, que es lo que hay sobre ceguera y fotografía, si es que ya ha habido algo en otros países y en México, tal vez, por ejemplo, si es particularmente en México, en la Ciudad de México, en fin, acotarlo
así de lo general a nivel mundial, después en Europa, en América, yo qué sé, y luego a irlo acotando hasta el país que nos interesa. Ahí podríamos hacer como unos antecedentes, qué artistas han trabajado, qué artistas con ceguera han trabajado fotografía, cuáles han sido sus espacios de exploración, cuáles han sido los resultados, dónde se han expuesto, qué acogida han tenido, qué es lo que falta por hacer, dónde se han exhibido, qué galerías, por ejemplo, si han vendido sus obras, dónde se encuentran actualmente, en fin, creo que hay un montón de preguntas que podrían responderse en torno a la situación actual de ese fenómeno, en torno a ese fenómeno. Entonces habría que enunciar como este contexto general en donde se va a desarrollar la problemática. Después tendríamos que enunciar el problema, es decir, el problema que enmarca nuestras preguntas, porque toda pregunta o toda inquietud sale de algo sobre lo que identificamos que nos molesta o que no nos deja tan a gusto, o con justo las respuestas que tenemos al respecto no nos satisfacen. A partir de esta incomodidad es como uno logra moverse. Entonces, esta incomodidad no es otra cosa que lo que subjetivamente nombramos como un problema. Y pues hay que enunciar cuál es el problema, tal cual. Es decir, las cosas como están, nos parece que no están como deberían ser. Y entonces, pues de ahí surge nuestra pregunta, si pueden estar de otra manera y de qué otras maneras pueden estar. Así es que, pues es necesario enunciar el problema. Es decir, en el ejemplo que hemos seguido, pues tal vez pues que a pesar de que hay ya un trabajo importante por fotógrafos ciegos en este sentido, todavía hay una resistencia generalizada, no sé, a mirar la fotografía de ciegos, no desde un punto de vista asistencialista o lastimero, sino y que la aproximación a este tipo de obras tiende a ser como con esta perspectiva de Teletón, cuando no se le observa o se le valora por el arte en sí mismo, ¿no? Entonces, pues no sé, como aún en un momento en donde está de moda el tema de inclusión y la discapacidad forma parte de la agenda política pública, pues parece que el modo de aproximarse a ese tema todavía sigue dejando mucho que desear. Es algo así, ¿no? Como anunciarlo de manera muy general. Es entonces cuando vienen las preguntas. Entonces, teniendo este problema como antecedente, pues nosotros nos hacemos tales preguntas. Y entonces establecemos los objetivos del proyecto artístico, es decir, qué es lo que estamos buscando con esta investigación. Esta investigación que puede ser práctica, no quiere decir que tiene que ser necesariamente la forma de responder estas preguntas, no son necesariamente a través de un texto. Me parece que escribir un proyecto artístico es necesario, a pesar de que la respuesta o la ejecución o la resolución de este proyecto, o sea, el llevar al acto este proyecto artístico, no sea necesariamente un texto, ¿no? Pero es que bajar a un texto nos pone con cierta distancia esto sobre lo que estamos pensando y reflexionando, y nos permite establecer los límites de lo que queremos conocer, porque en todo proyecto lo que sucede es que cuando empezamos a investigar nos damos cuenta que es
una barbaridad infinita de cosas por resolver. Entonces poner esto por escrito nos permite de alguna manera sentar una especie de piso para desde ahí, para ahí poder caminar y poder construir el proyecto, ¿no? Y bueno, y después desarrollar el proyecto como tal, ponerlo en marcha. Pero me parece que sí es importante escribir. Entonces, pues se establece el objetivo, cuáles son los objetivos que se quieren cumplir, y estos salen un poco de responder un poco a las preguntas, tal vez de manera muy intuitiva. Es como darles un poco la vuelta, ¿no? Responder porque tratar de encontrar, no sé, modos de articular la ceguera y la fotografía hacia otras formas de presentación, hasta nuevas formas de presentación, no sé, se me ocurre una, ¿no? Pero, en fin, hay que nombrar esos objetivos. Yo también creo que puede ser uno, que es el general, y tal vez unos específicos, pero pues igual no más de 3. Después hay que enunciar un poco, pues, qué es lo que necesitamos, enunciar qué requerimos para responder estas preguntas. Antes de esto, antes de enunciar nuestras necesidades, hay que enunciar las actividades que tenemos planeadas para desarrollar, para cumplir esos objetivos. Es decir, tenemos que decir puntualmente cómo vamos a lograr el cumplimiento. ¿Sí? Entonces, acá la pregunta sería, muy bien, tú quieres esto, pero ¿cómo lo vas a lograr? Y acá, entonces, habría que listar la serie de pasos que nos llevan del punto A al punto B. Teniendo como A el punto de partida y el B pues el objetivo al que queremos llegar o la meta que queremos cumplir. Entonces, en la enunciación de las actividades pues se recomienda que sea, si bien no tan específicas, pero sí tratar de enunciar con mucha claridad como cuáles son estos puntos de acción que vamos a realizar para tratar de responder estas preguntas. Por ejemplo, no sé, una reunión de artistas fotógrafos ciegos que esté compuesta por una mesa de debate y además una exposición fotográfica y además una sesión, un taller con fotógrafos jóvenes, ciegos o no ciegos, y con gente ciega, no necesariamente fotógrafa, pero que esté interesada en la fotografía. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Entonces, explicar de qué va a ir el conversatorio o la mesa de debate, cómo la estamos planeando, qué queremos, cuál es el tema a abordar, cuánto va a durar, en dónde se va a realizar, a quiénes vamos a invitar, cómo se va a difundir, en dónde se va a realizar la exposición, a quién se va a invitar, cómo se va a difundir, a quiénes vamos a llamar a medios de comunicación, etc. Y pues por último un taller, bueno, cómo se va a hacer una convocatoria, cómo nos podemos vincular, por ejemplo, con ciertos aliados, cómo podemos bajar fondos. Estas actividades nos van a mostrar una serie de necesidades que tenemos que cumplir. Y es entonces cuando viene el listado de necesidades, es decir, tenemos que establecer qué insumos pues requerimos para poder llevar a cabo estas actividades. Pueden ser recursos humanos o personas y colaboradores, desde diseñadores, no sé, redes sociales, yo qué sé, o hasta económicos. Tal vez necesitemos fondos o tal vez necesitemos aliados, tal vez solo necesitemos a alguien que nos preste un espacio, tal vez necesitamos hablar con un grupo de fotógrafos y ya nos puedan prestar su obra, tal vez podamos vincularnos con una comunidad de ciegos para invitarlos a que participen dentro del taller, en fin, tal vez nos falta
hacer la mesa, o sea, que sí estén los fotógrafos ciegos, pero además haya alguien reflexionando acerca, algún investigador que tenga experiencia sobre discapacidad o sobre el tema de arte y discapacidad, yo qué sé. Y bueno, estableciendo esto, entonces vamos a poder saber con quién tenemos que acercarnos, ¿no? Si necesitamos, no sé, a un grupo de expertos, pues tal vez nos tengamos que acercar a un grupo, a una institución académica, o tal vez, en fin, un poco con el mapeo de antecedentes nos permita saber en qué galerías se han presentado o si es factible llevarlo a cabo con algún museo, y si, por ejemplo, podríamos ponernos en contacto. Si necesitamos fondos para traer a alguien, pues tal vez podríamos buscar algún financiamiento, yo qué sé. Creo que hay establecer, o sea, una vez con las actividades, enunciamos qué necesidades tenemos y con ello quién nos puede ayudar. Entonces, una vez con las necesidades, pues hacemos más o menos una proyección de los costos, como la inversión de tiempo, de horas que esto va a implicar, tal vez hacer una propuesta de las personas que queremos que participen, un listado de candidatos, en fin. Y después tenemos que hacer, bueno, sí, un presupuesto general, y después tenemos que hacer un cronograma en donde vayamos poniendo las actividades, establecer más o menos cómo miramos el ejercicio en un periodo de tiempo, ¿no? Depende de cuándo quieras llevar a cabo este proyecto, o sea, en 3 meses, un año, en fin. Creo que ir enunciando estas actividades te va a poder permitir establecer también cuánto tiempo más o menos te va a llevar cada actividad. Afortunadamente, hoy comunicarse con cualquier persona, encontrar a cualquier persona es muy fácil, entonces eso facilita mucho el tema de gestión. Si por otro lado el modo de responder este tipo de preguntas tiene que ver con, por ejemplo, llevar a cabo una fotografía, o sea, tal vez yo misma, no sé, quiero hacer una exposición o quiero hacer un grupo de, no sé, una serie fotográfica, pues también creo que los pasos se comparten, al menos hasta la cuestión de los antecedentes, las preguntas, pues conocer el estado de la cuestión general. Pero también en las actividades puedo establecer, no, bueno, pues yo quiero hacer una serie fotográfica de 20 piezas que quiero exhibir en tal, no sé, en el Museo de la Imagen, y necesito fondos para exhibirlo, para montarla o yo qué sé, ¿no? Entonces creo que, o sea, la forma de responder, no importa si lo haces como un gestor o como un artista, pero creo que este marco general permite más o menos seguir pasos generales para poner al menos en blanco y negro una idea, ¿no? No hay forma de que alguna idea o algún proyecto artístico tome lugar si es que no lo pensamos primero o lo bajamos primero a un proyecto artístico. Claro, este primer proyecto, debo decir que los va a ir desenvolviendo en un montón de otros proyectos.